Muy buenos días, maestros, compañeros presentes y demás espectadores que nos estén viendo el día de hoy. El día de hoy el alumno Pedro José Gómez Salazar va a presentarles sobre qué son los capacitores. Primero pasemos con la presentación. Como Salazar Pedro José, del ingeniero Ramírez Hernández Rubén, de la materia de electricidad y magnetismo del tercer semestre Grupo A, con la actividad de capacitores. Bueno, primeramente, ¿qué es un capacitor y cómo funciona? Bueno, un capacitor es un componente pasivo como los resistores, pero ese tiene la característica de que almacena la energía en forma de campo eléctrico. Dicho campo es el resultado de una separación de energía eléctrica. Está formado principalmente por un par de superficies conductoras, generalmente que son de láminas o placas, las cuales están separadas por un metal dieléctrico o, en su defecto, por el vacío. Como ya dijimos, su principal funcionamiento es el de almacenar nuestra energía en forma de campo eléctrico. Los elementos de un capacitor son el conector de carga positiva, el conector de carga negativa, el componente dieléctrico que ya se mencionó antes, nuestra lámina metálica, aluminio y el forro claramente de plástico. En la parte izquierda se ven, en la parte derecha se ve una imagen y en la parte izquierda se ven como son: carga positiva, carga negativa, dieléctrico, lámina metálica, aluminio y nuestro forro del plástico que ya mencionamos. Bueno, ahora, ¿cómo conectar un capacitor? Bueno, hay que recordar que un capacitor debe montarse lo más cerca posible de nuestro amplificador. Utilizando los cables más cortos, posiblemente un capacitor o condensador tiene dos polos, uno positivo y uno negativo. Deben estar claramente marcados para que no se pierdan. El positivo se conecta al mismo cable positivo que va a la conexión positiva de 12 voltios de nuestro subwoofer. Se abre nuestro circuito entre la batería y el capacitor. Y luego el flujo de electrones cesa cuando nuestro circuito entra a la terminal negativa de la batería y la placa negativa del capacitor se rompe. El capacitor retiene su carga debido a las fuerzas electrostáticas entre las dos placas. Luego se cierra el circuito entre las placas positivas y negativas del capacitor. Los electrones fluyen desde la placa negativa hacia la placa positiva del capacitor de la capacitancia utilizando un capacitor en un circuito con voltaje de corriente continua. La corriente que fluye a través del capacitor es la proporcionada a la de la carga y por lo tanto el voltaje cambia a través del tiempo debido a que el voltaje de la corriente continua es constante. Esta no pasa a través de un capacitor. Y por último, debemos de estudiar el funcionamiento de un capacitor en el circuito de corriente alterna, y el flujo de corriente en este tipo de circuitos cambia periódicamente de dirección. La polaridad se puede invertir y la corriente no es cero, excepto para el instante en el que la inversión de la polaridad se produce. Por lo tanto, se puede decir que un capacitor brinca la carga hasta que las cargas de las placas son iguales. Bueno, y ahora, ¿cómo usar un capacitor o dónde se utilizaría? Se carga un capacitor desde una batería y los electrones influyen desde la terminal negativa de la batería hacia la placa negativa en el capacitor. La carga sobre el electrodo aumenta hasta que alcanza un límite de aislamiento llamado capacidad dieléctrica. En este punto, los capacitores se cargan completamente. Se abre el circuito entre nuestra batería y el capacitor y el flujo de electrones cesa cuando el circuito entre la terminal negativa de la batería y la placa negativa del capacitor se rompe y el capacitor retiene su carga debido a las fuerzas electrostáticas entre dichas placas. Esto quiere decir que se utiliza más que nada en los circuitos eléctricos, en los circuitos de autos o en cualquier otro circuito que sea necesario almacenar energía, como las placas madres de los componentes de PC o cualquier otra instalación eléctrica que requiera componentes de dicha índole. Todo esto hace que el capacitor sea algo importante de tener en cualquier circuito, porque nos ayuda a tener cargas almacenadas sin la necesidad, por ejemplo, de baterías, que esas pues son dañinas para el medio ambiente e incluso para nosotros como los operadores de dichos elementos. Y bueno, esto ha sido todo por el video. Espero que les haya gustado y espero verlos en un próximo video sobre un tema diferente, recordando que pues este fue acerca de los capacitores y su funcionamiento.
Muchas gracias.